Amigos y hermanos, que el Señor Jesucristo le bendiga en esta hora, y continuando con la serie de enseñanzas de la palabra de Dios a través del programa La Voz de Dios en el Tiempo del Fin, pues queremos continuar para que usted, amigo, pueda comprender el precioso mensaje de nuestro Señor Jesucristo que fue enviado para usted, en especial en toda esta región donde está recibiendo la palabra de Dios a través de esta emisora en esta hora. Amigos, Señor Jesucristo les bendiga, y vamos a invitarles a abrir las santas escrituras en Efesios capítulo 2, verso 20, donde la palabra de Dios nos dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. También tenemos otra escritura en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versos 5 y 6, donde la Biblia nos dice: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aleluya. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Y continuando con esta serie, hemos venido hablando acerca de la unidad de Dios, de la deidad de Dios, diciendo que Dios es uno, como la Biblia nos ha dicho a través de la manera como hemos leído en estos días. Usted que está atento cada día en este programa, La Voz de Dios, podrá comprender que este es uno de los grandes misterios que está en la Biblia, de tal manera que el apóstol Pablo lo dijo eso en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, en donde él dice que sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Usted puede comprender que en verdad es un misterio tan tremendo que aún a través de 2000 años la humanidad, los ministros, los teólogos y demás no pudieron realmente declararlo, enseñarlo en una manera correcta como el Señor lo ha traído. Pero estaba anunciado que en el tiempo del fin, en el tiempo de hoy, en el cual vivimos, Dios enviaría a su poderoso profeta con el ministerio y el poder de Elías, como está dicho en Malaquías 4 y 5, donde dice que Él os enviaría al profeta Elías antes del día grande y terrible de Jehová, antes que los juicios de Dios caigan, antes que la grande tribulación venga, antes que todo eso suceda. Dios estaría enviando a su poderoso profeta Elías para restaurar. Jesús dijo que este hombre, Elías, vendría para restaurar la fe de los hijos a la fe de los padres. Por lo tanto, mi hermano y mi amigo, usted tiene que regresar a la fe original de nuestros padres, los apóstoles y los profetas. Usted tiene que tener la revelación de la hora. Usted no puede seguir tradiciones, ni dogmas humanos, ni mandamientos humanos. Usted tiene que continuar y creer y seguir en los mandamientos del Señor Jesucristo. Bueno, creemos que esta escritura última que leímos en Efesios 4 nos habla de un Señor y de un bautismo. Siendo que estamos aquí y a través de la emisión radial, tiempo nos faltaría solamente de hablar acerca de la deidad o la unidad de Dios. Nos demoraría semanas tras semanas para poderlo probar por las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero creemos también que cualquiera de ustedes que está recibiendo la palabra tiene oportunidad de venir a las direcciones que se le está diciendo para que reciba mayor enseñanza sobre estos temas. A través del programa radial apenas podemos dar algunas cosas principales para despertarle en su corazón, en su alma y en su espíritu, para poder ver la realidad de la palabra de Dios. De tal manera que usted pare su alma y su espíritu para encontrar con Jesucristo, porque estamos en un gran tiempo de arrebatamiento, en un tiempo de recogimiento, en un tiempo donde la luz de Dios está resplandeciendo para la simiente predestinada, para el pueblo elegido. Si usted es un miembro predestinado desde antes de la fundación del mundo, usted oirá la voz de Dios. Como dijo Jesús, mis ovejas oirán la voz de Dios y me seguirán, y al extraño no le seguirán. Aleluya. La palabra unidad en los diccionarios usted podrá encontrar que dice: la palabra unidad tiene este significado en su concepto: es propiedad de todo ser, en virtud de la cual
no puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere. Eso significa la palabra unidad. Y aquí nuestro tema es la unidad de Dios. No que Dios sea tres personas, creo que lo hemos dicho, lo hemos probado ya por las Escrituras. Y también le hemos probado que cómo y cuándo se introdujo esta doctrina pagana y trinitaria y politeísta, el creer en muchos dioses. Hemos visto que es una doctrina babilónica, una doctrina diabólica que ha sido introducido dentro de la enseñanza cristiana por medio de Roma. Por medio de la Iglesia Católica Romana se introdujo esta doctrina de la Santa Trinidad en el tiempo del sacerdote del obispo Teodosio X, después del concilio de Nicea en el año 325 en adelante después de Cristo. Ahora, amigo, usted sabe esto y usted puede seguir averiguando en la historia cristiana y en la historia universal. Aún la Iglesia Católica Romana, que fue la primera iglesia que se fundó en el año 36 después de Cristo en Roma, ellos fueron fundados bajo los principios apostólicos, pero por razón de que los apóstoles y los ancianos fueron expulsados de Roma en esos años, entre el 38 hasta el 53, 54 después de Cristo, no pudieron entrar apóstoles y ancianos con la doctrina correcta, de tal manera que aquellos creyentes que estaban en Roma se pervirtieron, se regresaron a sus dioses paganos y mezclaron la religión cristiana con la religión pagana de Roma, con la mitología romana de muchos dioses. Y la religión romana era la religión de Babilonia, una religión pagana. Amigo, y es una mezcla terrible. Toda mezcla es aborrecido por Dios. Usted en esta hora, si está mezclado en su enseñanza y está siguiendo enseñanzas romanas, contrarias, anticristianas, usted simplemente será desechado de la presencia de Dios. Por eso, amigo, en esta hora usted tiene esta oportunidad. Acérquese a Dios. Vuelva a la palabra. Escudriñe la Escritura, porque aún Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis la verdad, la vida eterna. Mi hermano, rinde tu corazón al Señor y no te quedes diciendo: no, yo me quedo en mi iglesia, yo me quedo allí. Quédese en la palabra de Dios. Ninguna iglesia puede salvarte. Ninguna iglesia puede salvarte, ninguna religión puede salvarte. Solamente la palabra de Dios. Como está dicho, debemos estar fundamentados en el fundamento de los apóstoles y profetas. Mi pregunta es, mi amigo y mi hermano, ¿cuál es tu fundamento? ¿En dónde estás fundamentado? No importa la marca religiosa que lleves. No importa si tú eres mormón, bautista, adventista, testigo de Jehová, eras de la Asamblea de Dios o del movimiento misionero Maranata. No importa cuál denominación pertenezcas, esas son marcas que no le interesan para nada al Señor. Usted tiene que tener una sola marca, y esa marca debe de ser Jesucristo. Aleluya. Yo espero que a estas alturas usted haya entendido quién es Dios. Aún la palabra Dios significa objeto de adoración. A quien nosotros hoy llamamos Dios, en el principio allá no era llamado Dios, apenas era llamado Elohim, o el ser, el que existe por sí mismo. Porque la palabra Dios significa objeto de adoración. Entonces, cuando estaba allí el ser o el Elohim, cuando no había nadie, entonces no podía ser llamado Dios, porque no había nadie quien lo adorase. Pero cuando estaba la creación celeste y los demás, entonces era llamado Dios, porque ya había alguien que lo adorase. Hermano, este Dios todopoderoso es espíritu, como dijo el Señor en San Juan 4:24. Y también en San Juan 1:1. La Biblia, la palabra de Dios dice que este era en el principio el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y la palabra verbo es palabra, y eso es la expresión del pensamiento. Este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros para un propósito, porque era el cumplimiento de la verdad de la palabra de Dios. Por lo cual era necesario que este ser sobrenatural, este ser invisible, este ser espiritual se manifieste y se haga realidad y pueda hacerse visible entre los seres humanos, para poder manifestar algunas de sus virtudes, como el ser salvador, el sanador, el cual tenía que pagar el precio, porque cuando el hombre se perdió en el huerto de Edén, ningún
profeta, ni ángel, ni arcángel podría pagar el precio, excepto el mismo Señor Jesucristo. Era el mismo Dios Todopoderoso, el cual no tenía un nombre, pero que en el tiempo del cumplimiento de la palabra tenía que ser manifestado un nombre que era sobre todo nombre. Esa es la razón, mi hermano, que ese Dios Espíritu se hizo carne para cumplir un programa. Uno de sus propósitos es redimirnos de la obra del pecado. La palabra redimir también tiene un significado. La Biblia dice que Cristo Jesús es el Redentor. Y también hemos visto que Jehová, que era conocido en esas letras, Jehová, en el Antiguo Testamento, Él era el Redentor y el Salvador. Y hemos dicho con claridad que esto no puede haber dos Salvadores ni dos Redentores, solamente hay uno, como dice Efesios, un Señor, un Dios y Padre. Por lo tanto, la palabra redimir, Dios mismo tuvo que redimirnos. Él es nuestro Redentor, Él es tu Redentor. Él pagó el precio y el precio es sangre. La palabra redimir significa rescatar o liberar de esclavitud mediante un precio. La palabra redimir significa comprar de nuevo algo que se había vendido o poseído. Por lo tanto, nosotros éramos de Dios. Éramos posesión legítima del Dios Todopoderoso. Pero por causa del pecado, fuimos esclavizados y separados de la presencia del autor de la vida. Entonces, nuestro Dios Todopoderoso vino a rescatarnos. Vino a comprarnos, vino a pagar el precio para que usted y yo y todos sus hijos regresemos nuevamente a la presencia del ser celestial. Es la razón que Él tuvo que venir a hacerse carne y morir en una cruz de Calvario. Mi amigo, es la razón que en el antiguo tiempo se mataba animales como un tipo para un verdadero sacrificio, el cual vendría después, el cual era Jesucristo. Y un espíritu, siendo que Dios era espíritu, Él no podía morir. Por lo tanto, Él mismo tuvo que venir en la forma de hombre y morir y ser crucificado en la cruz de Calvario y derramar su sangre y con su sangre pagar el precio. Ese precio requerido era sangre. Es la razón que Dios se hizo hombre y derramó su propia sangre. Por lo tanto, usted y yo no somos salvos por sangre humana, ni por sangre de animales. La sangre de Jesucristo no era sangre judía ni gentil, sino por la propia sangre del Dios Todopoderoso que fue creado. La sangre es como el cloro que lo limpia de la mancha del pecado. Si usted se arrepiente y confiesa sus faltas, usted estará lavado con la preciosa sangre del Todopoderoso. Mi amado hermano y mi amado amigo, vea que esa es la razón del por qué Dios se hizo hombre. No es la segunda persona de la deidad, no es la tercera persona, es la misma persona, el gran yo soy, el cual estaba en una manifestación diferente. Espero que usted entienda la palabra de Dios, aleluya. Amigo y hermano, es necesario que usted se prepare para librar su alma del peligro. La palabra salvar significa librar de un peligro. Y Jesucristo es nuestro Salvador. Él vino a librarnos del peligro de la esclavitud del pecado. Él nos ha librado de la condenación y la muerte, aleluya. Porque la Biblia nos dice que nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestro alma necesita ser salvado. Porque está escrito en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, su cuerpo, su espíritu y su alma necesita ser guardado para la venida de Jesucristo. Por lo tanto, necesitamos prepararlo. Porque el salmista David dijo en Salmo 51, verso 5, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Por lo tanto, amigos, necesitamos realmente ser restituidos, restaurados, regresados a nuestra condición original, aleluya. Y usted sabe que el hombre tiene que volver a su condición original.
Por esta causa, mi amigo y mi hermano, usted necesita mirar la palabra de Dios. Este único verdadero Dios vino, se hizo hombre y murió por usted y por mí. Creo que esto nos enseña claramente que esa es la manera. No hay 2, 3 ni 4 dioses. No hay Biblia que lo diga de esa manera. Toda la Biblia lo dice que Dios es uno. No hay historia que diga eso. Pero la historia romana, a partir del año 325 para adelante, es la que introdujo dentro del género, dentro del pueblo cristiano, la Santa Trinidad. Ni siquiera la palabra Trinidad se encuentra en la Biblia. Es como dijimos nosotros en el programa anterior, como dice la Biblia en Apocalipsis 16, que de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta. Esto está referido en Roma. Realmente el gran dragón es el diablo Satanás, el cual había colocado como su cuartel general en Roma, porque Jesucristo, el Espíritu Santo, el Dios Todopoderoso, colocó su cuartel general en Jerusalén. Porque Jesucristo dijo en Hechos, capítulo 1, verso 8, cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, me seréis testigos. Aquí en Jerusalén, dijo, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amigo, el Espíritu Santo Jesucristo colocó su cuartel general allí en el oriente, en Jerusalén. En el día de Pentecostés estableció la iglesia bajo el bautismo del poder del Espíritu Santo. De allí salió el Evangelio en orden, recorriendo todo Jerusalén y los alrededores, Judea, llegando toda Samaria, toda Palestina, y de allí llegando por Asia, Siria, Asia Menor, luego llegando a Europa, a los países escandinavos, llegando a Alemania, Francia, llegando a Inglaterra, a los países británicos, y luego cruzando el Océano Atlántico para América del Norte, Estados Unidos, bajando el Evangelio por Centroamérica y Sudamérica, y si seguimos por aquí el Océano Atlántico, continuaremos y regresaremos nuevamente al Oriente. Cerca de 2000 años ha demorado el Evangelio para cruzar desde el Oriente al Occidente. Amigo, usted tiene que darse cuenta, como dice Isaías el profeta, desde donde nace el sol y hasta donde se pone el sol, que sepan todos que Jehová es uno y no hay más Dios. Aleluya. Créale con todo su corazón, hermano. Vuelva a ser la palabra de Dios. No importa lo que diga su anciano, su pastor, su iglesia, su denominación. No importa lo que quiera decirle. Usted sea libre. El Espíritu Santo clamó en esta edad, en Apocalipsis 18:4. Salid, pueblo mío, de en medio de ellos. No seáis participantes de sus pecados, de sus impiedades. Vuelvan a la palabra. Regresa a la doctrina original apostólica. Deje su doctrina pagana de 2, de 3 dioses. Deje a un lado eso porque es una doctrina anticristiana. Es doctrina demoníaca. Es doctrina salida del infierno. Regrese usted a la palabra apostólica. Dios es uno, mi hermano. Posible esta noche, en esta hora usted puede ser herido en sus sentimientos. No es mi intención hacerlo, pero tengo que clamarle, porque hay alguien que tiene que regresarle, alguien tiene que decirle que vuelva a la verdad del Evangelio. Escudriñe usted la Escritura. No hay Biblia que diga que Dios es 3 personas. Más bien la Biblia nos habla de 3 manifestaciones de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestro Dios tiene cantidad de títulos, pero Él tiene un solo nombre. Y por eso escrito está en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amigo, asimismo está escrito en Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Aleluya. Entonces Jesucristo es el nombre que es sobre todo nombre. Ese es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por esta causa Jesús dijo en San Juan 5:43, yo he venido en nombre de mi Padre. Y este nombre fue traído del cielo,
porque el arcángel Gabriel le dijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este Jesús es el Cristo, y en él habita la plenitud de la divinidad corporalmente, mi hermano. ¿Por qué? Porque Dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo. Así es como está escrito en 2 Corintios 5:19. Usted tiene que mirar ello. Por eso es que Jesús dijo, yo he venido en nombre de mi Padre. Por eso que Isaías el profeta dijo, este hijo que nacerá esta virgen, su nombre será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mi hermano, este Jehová, o este Yahvé, este el gran yo soy del Antiguo Testamento, es el mismo Jesús del Nuevo Testamento. Ese fue el Jesucristo en el Nuevo Testamento. Por esta razón, todos los apóstoles y los discípulos en los primeros años de la iglesia primitiva enseñaron que Dios es uno. Y todos los discípulos de ahí en adelante, por el año 100, 200 después de Cristo, creyeron en un Dios, bautizaron en una forma única de bautizar. Y es la razón que ahora quisiéramos ingresar también ya, introduciéndonos al bautismo en agua. Porque si hay un Dios, es un solo nombre. Entonces usted también tiene que entender que hay un solo bautismo. No hay muchos bautismos en agua. Podemos hablar del bautismo en agua, del bautismo del Espíritu Santo, pero en esta oportunidad vamos a introducirnos también acerca del bautismo bíblico según la Biblia en agua. ¿Cuál es la fórmula de bautizar en agua? ¿Por qué es importante el bautismo? Usted tiene que comprender estas cosas. Primeramente usted tenía que saber que hay un solo Dios, y ese solo Dios tiene un solo nombre. Creo que a estas alturas usted ya debió haber entendido que de acuerdo a la Biblia nos habla de un Dios y de un solo nombre. Confío que Jesucristo le haya dado revelación de esta deidad y de este gran tema y de este misterio de la piedad. Podríamos nosotros hablar ahora acerca del bautismo en agua. Vamos a tratar de introducirnos. Quisiéramos ver los antecedentes del bautismo en la Biblia. Quisiera que usted, amigo, pueda comprender y ver de qué manera es que en la iglesia primitiva los discípulos, los apóstoles, bautizaron en agua. ¿Cuál era la forma? ¿En qué fórmula bautizaron? ¿En qué nombre bautizaron? ¿Y qué enseñaron los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo acerca del bautismo? Porque si usted nota, amigo y hermano, en el Antiguo Testamento no había ninguna persona que fuera bautizado, pero habían tipos. Usted sabe que todo el Antiguo Testamento es la sombra para el Nuevo Testamento. Diríamos que lo negativo es como una película en negativo y luego tenía que ser revelado. Cuando la película que está en negativo es revelado, entonces usted puede ver lo positivo de lo que estaba en lo negativo. Por lo cual, el Antiguo Testamento es la sombra, en donde podemos ver en el Nuevo Testamento. No hay contradicción en la Biblia. La Biblia, ninguna escritura se contradice, porque toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Como dice en 2 Pedro capítulo 2, verso 21, los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, escribieron la palabra en tiempos diferentes, en edades diferentes. Los hombres que escribieron la Biblia fueron de educación diferente y de épocas diferentes, pero la Biblia guarda una completa armonía, no se contradice. Y eso es porque hay un solo autor, y ese autor es el Señor Jesucristo, que estaba en la forma del Espíritu Santo, hablando a los discípulos, a los apóstoles, para que colocaran las Escrituras en orden en el Nuevo Testamento. Podemos ver que en el Nuevo Testamento, a los inicios, antes que Jesucristo fuera presentado y fuera mostrado por Juan el Bautista, hubo este hombre, este precursor de la primera venida, el cual lo tratamos, su punto, en el tema, la señal antes del fin del mundo, que fue dado a conocer al comienzo de este programa.
Ahora usted puede regresar a Juan el Bautista, y la Biblia dice que este hombre, llamado Juan el Bautista, que era un poderoso profeta y precursor de la primera venida, él introdujo el bautismo en agua. Allí las iglesias, en los días de Juan el Bautista, las iglesias fariseas, saduceas, herodianas, romanas, epicúreas y demás, grupos religiosos que estaban concentrados bajo un gran concilio, ellos nunca habían practicado el bautismo en agua. Jamás, ni sabían que se necesitaba bautizar a la persona. Pero vino un hombre del desierto, un hombre barbudo, un hombre sin educación, un hombre que fue criado en el desierto junto con las lagartijas, los escorpiones y demás. Él solamente sabía el lenguaje tosco del campo del desierto. Aquel hombre dice en Mateo capítulo 3, verso 1, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Qué terrible este hombre, solamente comía langostas y miel silvestre. Vea, un hombre barbudo salió del desierto y comenzó a anunciar a la gente y a todo el pueblo diciéndoles, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice la Biblia, el verso 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Este es el hombre enviado por Dios en esa generación antes de la primera venida de Jesucristo. Él vino bajo un propósito, para preparar al pueblo y precursar la venida del Señor, y presentar un pueblo apercibido y preparado, como fue decretado por el profeta Isaías y por el profeta Malaquías. Este hombre, llamado Juan el Bautista, introdujo el bautismo en agua. Él comenzó a bautizar en agua a las personas de aquel día, a los cuales venían su mensaje, los cuales creían en su mensaje, fueron bautizados en el río Jordán. Juan comenzó a bautizarlos. Ahora es necesario que usted comprenda que la palabra bautizar tiene un significado. La palabra bautismo significa acción de bautizar, primeramente para que usted entienda. Bautismo significa acción de bautizar. Y la palabra bautizar significa sumergir en agua, dar a una persona otro nombre del que le corresponde. Eso es lo que significa la palabra bautizar. Recuerde, la palabra bautizar significa sumergir en agua. Entonces, el bautismo, conforme a la Biblia, es por sumersión, o sea, inmersión completamente. El candidato tenía que ser sumergido totalmente bajo las aguas. No rociado, no echado en su cabeza con gotas de agua ni más, sino sumergido completamente. Muy bien. Entonces los antecedentes históricos bíblicos nos dicen que este hombre Juan el Bautista introdujo el bautismo en el comienzo o al iniciar, vamos a decir, el Nuevo Testamento. Eso es lo que escandalizó a los religiosos de aquel día, porque ningún ministro, ningún sacerdote había bautizado, había practicado el bautismo en agua. Por lo tanto, cuando vieron que este hombre andaba bautizando o echándolos en el río, entonces se burlaban los sacerdotes, se burlaban los ministros de aquel día diciendo, hay un loco allí en el río Jordán, el que está tratando de ahogar a la gente. Usted sabe, cuando los religiosos modernos no comprenden la revelación de la palabra de Dios y el cumplimiento de la palabra de Dios, ciertamente comienzan a burlarse, comienzan a reírse. Es todo lo que pueden hacer porque están ciegos sin revelación. Y quizás en esta hora usted, amigo y hermano, que me escucha en algún lugar de esta región, quizás usted pueda reírse o burlarse y decir, está loco este predicador. Pero yo quiero que usted escudriñe la Biblia, chequee la historia, vigile si esto que le digo es la voz de un hombre o es la voz de Dios. Vigile qué espíritu está hablando en esta hora, amigo. Abra su corazón. Vea esta revelación, porque así como la unidad de Dios, Dios es uno, fue revelada y regresado esta doctrina por medio del profeta del tiempo,
William Branham, el mensajero que fue enviado, regresándonos a la palabra original. Así también el otro misterio del bautismo en agua fue restaurado, fue regresado nuevamente a la enseñanza apostólica a través de este poderoso mensajero enviado en esta generación final, con el espíritu y el poder de Elías. Y nosotros hemos creído este mensaje, hemos seguido esta palabra de Dios, esta doctrina apostólica, y nos estamos parando por la verdad del Evangelio para decirle a usted, mi amigo, mi hermano, que regrese a la palabra de Dios, dejando sus doctrinas, dejando sus credos, sus tradiciones, volviendo a la verdad del Evangelio de Jesucristo. Confío que usted lo haga de su corazón, porque el tiempo se termina y ya no hay tiempo, mi amigo. Abra de su corazón, abra su ser espiritual para comprender la revelación de la hora. Es la razón que aquellos se burlaron de Juan. Ellos pensaron que Juan estaba haciendo algo realmente ridículo, pero ellos no sabían que Juan estaba cumpliendo la palabra de Dios. Porque era un tipo del Antiguo Testamento, el sacrificio, hermano, cuando iba a ser presentado por el sumo sacerdote, cuando el cordero de cerdo iba a ser traído para ser sacrificado, primeramente ese sacrificio tenía que ser lavado y luego ser quemado en el altar de bronce. Ningún animal que no fuera lavado no podía entrar. Entonces así también usted, el Hijo de Dios, el creyente, tiene que ser lavado antes de venir a la presencia de Dios. Espero que usted comprenda este gran tema en esta hora. Continúe la programación, hermano, porque Jesucristo lo va a ayudar y le va a revelar este tema del bautismo en agua. Siga este programa y esperamos que el Dios Todopoderoso lo prepare en su corazón. Dios le bendiga, hermano y amigo.